Buenas tardes, amados hermanos. Soy la licenciada Mónica Granados Olvera, de la Iglesia del Santo de Israel. Y bueno, es para mí un honor y un privilegio estar nuevamente con ustedes, jóvenes, a través de este medio, para continuar con el propósito que Elohim nos ha encomendado. Reciban un afectuoso abrazo, un afectuoso beso, un ósculo santo, amado hermano. Y bueno, vamos a iniciar con una oración como es debido. Incline su rostro, por favor, ahí donde usted esté, donde esté escuchando este audio. Vamos a darle solemnidad a nuestro Dios y empecemos como se debe, con una oración. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te doy las gracias por la bendita oportunidad de dar tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por los beneficios a nuestras vidas. Te rogamos que tu presencia siga en cada uno de nuestros días. Rogamos por salvación, restauración y porque use, Señor, mi vida para llegar a los corazones de tus hijos, de tus jóvenes y de todo aquel que esté escuchando este audio. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues como les digo, es un placer para mí. Y basándonos en el temario para jóvenes del periodo febrero-julio, por su servidora, tenemos ya algunos temas. El último que se envió era sobre la nueva vida en Jesucristo, y en este momento vamos a empezar a abarcar lo que es la vida vieja y las consecuencias de esa vida vieja. Sobre el tema anterior de la nueva vida en Cristo, hemos entendido que cuando nacimos de nuevo, Dios nos puso en Cristo. Ahora estamos en Él. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 1:30, si tiene ahí su Biblia, que espero que así sea, porque cuando empezamos los estudios generalmente tenemos que tener nuestra libreta, nuestra pluma y, por supuesto, nuestra Biblia. 1 Corintios 1:30 nos dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Quiero que subrayen en, esa palabra en, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios. En el anterior tema pudimos percatarnos que esa partícula en no nos hacía fuera de Cristo, si nos integraba en sí mismo. Y para mí sí es importante que lo recordemos, porque esa es la nueva vida en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, no podemos ni debemos aferrarnos a conservar la vieja naturaleza, porque ahora somos parte de Él. Por lo cual, en Efesios 4:22 nos refiere que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Pero ¿cuáles serían esos deseos engañosos para un joven o para una joven como tú? ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería: ¿y cuál ha sido la anterior manera de vivir? ¿Cuál era esa anterior manera de vivir? En 2 de Timoteo 3:2-4 nos dice que la vieja manera de vivir va a traer conductas que las vemos en aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón y siguen en la vieja naturaleza. Nos dice que en estos tiempos habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y la pregunta es, mi amado hermano, ¿no es verdad que se está cumpliendo esta porción de las Escrituras?
Usted, jovencito, usted, preciosa princesa de Cristo, ¿conoce a alguien que practique estas conductas? Veamos también que existe un sitio web que se llama www.serpadres.es, y en un artículo del 2 de octubre del año 2018, en su artículo 5 grandes retos que enfrentan los jóvenes, nos señalan los siguientes: aumento de agresividad, bullying o acoso escolar, sexualidad desinhibida, problemas de alcohol y drogadicción, dependencia a la tecnología. Y aquí quisiera yo decirte, amado joven, si no es verdad que comparando estos 5 grandes retos que enfrentan los jóvenes con 2 de Timoteo 3:2-4, nos podemos dar cuenta que se está cumpliendo la palabra. Y bueno, claro que no solo existen esos 5 problemas, los cuales nos menciona este sitio web, sino que existen mucho más, pero estos son los que más afectan a los jóvenes en la actualidad y hacen que la causa mayor sea alejarlos de su creador. Todos estos 5 retos que enfrentan los jóvenes han sido trampas, han sido cadenas que se han puesto los jóvenes que para no conocer a Dios Todopoderoso. Pero la Biblia ya había predicho que los jóvenes o que los seres humanos vivían estos tiempos complicados y difíciles de manejar con este tipo de personas. En 2 de Timoteo 2, en 2 de Timoteo 3:1-5 y 2 de Pedro 3:3-7 nos dice: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Debemos subrayar que estos problemas enunciados anteriormente traen consecuencias terribles a sus vidas y también a su muerte, porque recordamos que Romanos 6:23 nos indica que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, como vemos, existen 2 muertes, una para no vivir nunca jamás y otra para vida eterna. Y esa es la consecuencia más grave, joven, que podría enfrentar usted y a todo aquel que no cree en el Señor, una muerte eterna. Qué tremendo es pensar que teniendo la oportunidad de vivir una vida eterna, tengamos que decir que también existe la posibilidad de no volver a vivir nunca jamás. Y es que dice Mateo 16:25: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La invitación es una renuncia a ti mismo, y que ya no vivas en una vida de egoísmo y egocentrismo, en una vida que nos maneja. 2 de Timoteo 3:2-4, donde nos dice o nos califica conductas, ¿verdad? Entre ellas los avaros, los ingratos, los desobedientes a los padres, los impíos, los impetuosos, los crueles, los burladores, porque actualmente si hablamos de bullying, pues son esos burladores, son gente cruel. Entonces nuestra vida o la vida de un joven debe ser una vida cristocéntrica,
cumpliéndose la palabra que nos manifiesta en Gálatas 2:20 cuando nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso que Jesús haya dicho: y yo no doy la vida, dice, y a mí nadie me quita la vida, yo la doy por mis amigos. Los jóvenes necesitan entender que Jesús es un amigo, que Jesús dio su vida y su sacrificio para justificación, para santificación, para sabiduría y redención, como nos lo marcaba 1 Corintios 1:30. Ahora tú, joven, tienes la oportunidad de vivir en Cristo Jesús con ese entendimiento de amarlo, de que sea tu centro de tu vida, de renunciar a una vida de pecado y dar una vida en sacrificio, pero un sacrificio no como te enseña el mundo, sino uno en el cual dice que hay mayor alegría en dar que recibir. Asimismo, en el libro de los Salmos 107:14 existe otra declaración que nos habla y nos dice: y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Aleluya. Qué maravilloso. Qué maravilloso entender que hay uno que puede romper esas cadenas que nos atan, esas cadenas llamadas bullying, esa cadena llamada violencia, acoso, sexualidad desinhibida, alcohol, drogadicción y otros vicios, amado hermano. En la vieja vida o en la anterior vida éramos doulos, que es una palabra griega que significa esclavo. Y eso éramos, esclavos del pecado. Para esta palabra vamos a tratar dos concepciones. Por un lado, el Nuevo Testamento se refiere a la esclavitud como una forma contraria a la de los aristócratas y filósofos como Aristóteles, quien sostenía que ciertos humanos eran esclavos por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Aristóteles decía que gente o humanos nacían para ser esclavos. Qué contradictorio para nosotros como cristianos. Pues para nosotros como cristianos un esclavo es aquel siervo de un pacto, es decir, se refiere a un esclavo que, habiendo obtenido su libertad, decide servirle a su señor por amor y agradecimiento, como lo hago yo, ¿verdad? Por amor y agradecimiento sirvo a mi Jesús. Y así lo expresaba el apóstol Pablo. En la actualidad constatamos día a día que existen muchos jóvenes esclavizados. Y como ya lo repetimos, esclavizados a todo este tipo de retos que nos ponen, como violencia, bullying y prácticas inadecuadas de la sexualidad. Y sí quiero hacer un paréntesis aquí sobre las prácticas inadecuadas de la sexualidad, porque actualmente estamos viendo que existen prácticas inmorales como ver pornografía, como el famoso sexting, que muchos dicen que no conocen, pero muchos, es algo que se da mucho en jóvenes, que es tipo de fornicación cibernética y otras modalidades de este tipo que se realizan a través del celular, y que no es algo desconocido, que es algo que inclusive lo llaman que no es malo, que es una moda. Y que ni digamos de las drogas y el alcohol, ¿verdad? Pero mira, joven, estas prácticas traen aparejadas consecuencias, tanto espirituales como físicas, a tu vida, ya que delante de Dios son prácticas ilícitas, no son aprobadas por Él. Y es algo que tú tienes que saber. Estas prácticas son cadenas tan pesadas que llevan a los jóvenes a ser inmovilizados y a perder su libre albedrío de ser y de actuar, a no prosperar en lo espiritual y tampoco en lo material, ya que al vivir como esclavos del dolor, de la vergüenza, de la falta de integridad, de algún vicio, son conducidos al desánimo, a la depresión, a la soledad, a la tristeza.
incluso, al suicidio, que es algo tan triste. El no dejar la vida vieja ha traído esas consecuencias terribles a tu vida, joven, y a la vida de muchos más. La esclavitud como el rendimiento total hacia algo que no les permite ejercer su voluntad ni su libertad, cuando Cristo nos quiere libres. Pero si un joven reconoce su pecado, se arrepiente, se bautiza, ya no será esclavo. En el libro de Romanos 6:6 nos dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Gloria a Dios. Ahora tienes la gran oportunidad de despojarte de la vieja naturaleza, de iniciar con la práctica de nuevos valores como la obediencia que traerá bendición a tu vida. Y si leemos lo que el libro de Juan 14:23 nos menciona, cuando respondió Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué preciosa promesa para el que obedece. Qué maravilloso, ¿no lo crees? En 2 Corintios 5:17 nos vuelve a reafirmar que la vieja vida que teníamos ha pasado, cuando nos señala: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esto quiere decir que ya no viviremos, ni veremos, ni oiremos, ni caminaremos como antes. Todo será nuevo. Asimismo, versa Efesios 4:24, que nos vestiremos del nuevo hombre, el cual en Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Dejar la vieja vida implica ser entonces justos, santos y no mentir. Buscar la verdad. Y recuerda que la verdad es Jesús. Él es el camino. Al que perdió el camino, al que no encuentra camino, al que no sabe por dónde ir, Jesús es el camino. El que se pregunta: ¿y cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y también es la vida. Joven, si tú no tienes una vida, si tú no tienes un camino, si tú no tienes una verdad, ven a Jesús, intégrate en Jesús. Y como dice su palabra, en Cristo, en Cristo Jesús. Ya no podemos practicar el pecado, sino tenemos que huir del pecado. Y huir del pecado significa: córrele que te alcanza. Ahora debemos esforzarnos por agradar a nuestro Dios y amar a nuestros hermanos en Cristo Jesús, así como nos lo muestra 1 de Juan 4:20, cuando nos dice: yo amo a Dios y el que ama a Dios. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hoy por hoy, joven, tu fidelidad a Dios se hará visible a las demás en la medida en que tú muestres amor para con tus hermanos y hermanas de la fe en Cristo Jesús. La vida vieja habrá pasado cuando consideres y pongas en práctica lo que nos enseña el libro de Colosenses 3:14, que nos dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Nótese: vínculo perfecto. La unión perfecta es esa vestimenta de amor. Esta invitación a cambiar nuestras vestimentas es una gran oportunidad para empezar a practicar el amor y la honra a nuestro Dios.
El mejor vestido es el del amor, definitivamente. Por tanto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el que ha conocido a Dios ha conocido el amor, porque Dios es amor. Joven, es tiempo de limpiarte de la vieja levadura para que seas nueva masa. Es tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa nueva vida en Cristo. Muchos de ustedes ya son bautizados, muchos de ustedes han conocido la palabra, muchos de ustedes practican la palabra. Pero ¿cuántos y cuántos aún no han conocido esta palabra? ¿Cuántos y cuántos no han entendido o no les han enseñado que se pueden vestir de nuevo con vestimentas de amor, con vestimentas limpias, con vestimentas purificadas en la sangre de Cristo? Joven, cierra tus ojos y oremos. Bendito Dios, bendito Elohim, en esta tarde, Señor, te damos gracias por haber entendido en tu palabra que es tiempo de amar a nuestros hermanos, que es tiempo de dejar la vestidura vieja y ponernos la vestidura del amor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque en ella, Señor, se manifiesta, Señor, la oportunidad de serte fiel, de cambiar, Señor, nuestras conductas, de entender, Señor, que tú quieres en nosotros vestimentas diferentes, despojarnos de las vestimentas todos los días de nuestra vida, y todos los días también quitarnos esas vestiduras y ponernos las vestiduras de honra para ti, Dios verdadero. Doy gracias, Señor, por estos momentos, y te pido, Señor, que ahí donde quiera que estén tus jóvenes, Señor, pon una porción de amor en sus corazones. Aviva el fuego, Señor. Este tiempo, Señor, estoy segura que ha servido, Señor, para que ellos entiendan cosas que no habían entendido. Asimismo como yo las he entendido, Señor. Cada uno, Señor, referente a su contexto, referente a lo vivido o lo experimentado. Algunos han experimentado tanto dolor, algunos han experimentado otras situaciones, Señor. Pero hoy, Señor, te presento cada causa de cada uno de ellos, Señor. Y aquellos, Señor, que están escuchando este audio y que están, Señor, entendiendo tu palabra, permíteles que sea grabado en su mente y en su corazón. Tu palabra es viva y eficaz. Es una lámpara, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Te agradezco, Señor, estos momentos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hágase su voluntad